tiempo, dice la Escritura, para orar. Dice, cerradita la puerta, en el secreto debemos orar y hablar con Dios. Eso nos dice la Escritura. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer de la oración un buen hábito? ¿Por qué? Bien, si nos damos cuenta en el texto que acabamos de leer, dice orar sin cesar, nunca dejen de orar, oren en todo momento. En ningún momento en ese texto se nos está dando una sugerencia, en ningún momento. Allí hay un imperativo, orar sin cesar. Es decir, es un mandamiento, tenemos que orar, es un mandato. Ahí no nos están sugiriendo ore o no nos están recomendando orar, sino que nos están diciendo claramente que en una forma de mandato, es una ordenanza, tenemos que orar. Es una ordenanza. Y tiene una característica, esa ordenanza, tenemos que hacerlo sin cesar, sin cansarnos, constantemente, perseverantemente, sin detenernos. Muchas veces oramos, tomamos una petición particular porque algo nos está pasando o alguien le está pasando a alguien más y oramos insistentemente un día. Y al día siguiente ya se nos acaba la fuerza. Pero ahí lo que nos manda el Señor es a orar sin cesar, sin detenernos. Yo diría que debemos orar hasta que veamos la respuesta de Dios. Si usted no ha visto la respuesta de Dios, usted no puede dejar de orar. En estos días nos llamaban de Sincelejo, yo les contaba la historia de un joven que está en la unidad de cuidados intensivos, o estuvo en la unidad de cuidados intensivos en Sincelejo, un médico, que por su profesión adquirió una bacteria, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, estuvo grave. Pero sabiamente la esposa del joven llamó a todos los que pudo para que oráramos por ese muchacho. Y la oración de todos constantemente y actualizándonos de cómo evolucionaba la situación del muchacho, porque de acuerdo a cómo evolucionaba, así orábamos. Y ayer le pregunto a mi mamá que está cerca, digo, ¿cómo va el muchacho? Y dice, no, ya respira solo, porque él respiraba con unos aparatos. No, ya respira solo, ya le van a hacer una cuestión y ya lo van a pasar a hospitalización. El que hace que una persona salga de UCI a hospitalización es Dios, cuando nos unimos a orar. Y no dejamos de orar hasta que veamos un resultado, hasta que veamos una respuesta. Eso es lo que el Señor quiere. Esta mañana por medio de la palabra de Dios, vamos a responder esa pregunta, ¿por qué debemos orar? ¿Sí? Claro, la oración siempre tendrá resultados. El caso, mire, este joven que estábamos orando, ya pon un paréntesis, empezamos a orar y mejoró. Y seguíamos orando, pero la salud se fue a pique. Y ahí esa muchacha se desesperó y mandó, y todos empezamos a orar otra vez. Y estábamos orando, pero de pronto no con la misma intensidad, y empezamos a orar. Y otra vez el Señor lo sacó. Pero hay veces que es así. No podemos dejar de orar porque hay una situación, hay una guerra espiritual allí. Y nosotros cuando oramos, estamos orando a favor de esa persona que está allí en esa situación. Y fue una guerra. Yo no digo que fue por mi oración o que fue por la oración de fulano. No, fueron muchas personas que estuvimos orando por ese muchacho. Y todavía seguimos orando porque todavía, así como pudo pasar de UCI a hospitalización, si dejamos de orar puede pasar de hospitalización a UCI. Nosotros tenemos que seguir orando. Ahora, tenemos que entender hoy todos, despejar todas las dudas con respecto a la oración, porque esa es el arma que tenemos y trae muchos beneficios cuando la usamos. ¿Por qué debemos orar? Primer punto, porque nuestras oraciones son parte de nuestro servicio a Dios. Yo creo que muchos de nosotros veíamos la oración siempre como la forma de hablar con Dios,
Pero yo creo que no habíamos visto que la oración es un servicio. Es algo que le estamos prestando un servicio a nuestro Dios, además de que a veces oramos por nosotros mismos, solamente intercedemos por nosotros mismos, pero es un servicio. Cada vez que usted ora a favor de alguien más, usted está siendo un instrumento de Dios para servir a otros. Y eso debemos entenderlo esta mañana. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 2, verso 36, dice, léalo conmigo porque esto muestra claramente que el orar es un servicio. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fatuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cómo servía? Con ayunos y oraciones. Mire, el ministerio de esta ancianita, porque si podemos ver, tenía muchísimos años, si nos podemos a calcularle la edad. Pero su ministerio en el templo era simple, ella servía al Señor con ayunos y oraciones. Hay muchas personas que no pueden salir a predicar, que por algún motivo no pueden servir en algún ministerio de la iglesia o de los servicios que se han establecido en las iglesias, pero sí pueden estar en el ministerio de la oración. Todos somos llamados a estar en ese ministerio, a salvar vidas con nuestra oración. ¿Sabía usted? Salvar vidas con nuestra oración. Cada vez que voy en el auto y paso por donde hay un accidente, que se acumula la gente, ¿no? Toda la gente se acumula a chismosear, ojalá y se acumularan a orar. Yo dijera, ¿y por qué no se acumulan y todos empiezan a orar agarrados de las manos? No, a chismosear y nadie hace nada. Entonces yo le digo, yo paso por una situación como esta, yo, Señor, guarda a esa persona, que no se vaya a morir, Señor. Manda vida, restaura, no permitas que muera, que sean diligentes, manda la ambulancia. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces actuamos como actúan los de afuera. Pasó algo, vamos a ver qué pasó. ¿Cierto? Bueno, está bien, mira qué pasó, pero ahora tu oración cambia las cosas. Y por eso le digo, lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses es una realidad, es orar sin cesar. ¿Quién impide que yo ore frente a alguien que está accidentado? ¿O quién impide de que ore por alguien que está muerto? Es caso, hay ministerios de personas que solamente van a los cuando hay un accidente y muere alguien y ahí ellos entran y dicen, mire, me deja orar por el que se murió. No, pero si ya murió, no, es que para eso es el ministerio de nosotros, para orar por el que se murió. Y empiezan a orar y no todos se han levantado, pero han levantado más de 200. Entonces yo le digo, mire, esa es la oración. A veces no entendemos el poder que tenemos en nosotros. Uno dice, no, el poder no es de Dios, sí, pero si oramos con fe y confiando que Él lo puede hacer, cambian las cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esta señora que pudo rehacer su vida y dedicarse a otras cosas, se dedicó 84 años de su vida a servir al Señor en el templo, ayunando y orando. Eso es una entrega al ministerio de la intercesión. Muchas personas hoy sirven al Señor y no se dan cuenta y dicen, yo no sirvo. Algunos dicen, pastor, pero ¿yo cuándo voy a servir en la iglesia? Pero sabemos que es esa hermanita que pasa orando por sus hijos, que pasa orando por su esposo, que pasa orando por los otros hermanos de la iglesia. Y yo, si ya tú estás sirviendo al Señor, porque tu servicio es la oración y estás cambiando vidas y corazones, solamente que tú no lo ves. El servicio que prestan aquí las niñas del ministerio de niños, fácil, ellos ven cómo el niño va cambiando. Cómo el niño ya se aprende los textos bíblicos, cómo era grosero y ya no lo es. Ellas ven eso allí, pueden palpar el fruto de su trabajo. Y tal vez nosotros cuando oramos por alguien, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme, quizás no nos enteramos. A veces oramos por personas que ni conocemos ni sabemos en dónde está. Pero Dios lo hace. La oración siempre tendrá un resultado. Siempre tendrá un resultado. Tenemos que orar. Y vamos a seguir aprendiendo de la oración.
Muchas personas sirven al Señor a través de la oración, orando por los pastores, por los hermanos de la iglesia y por las personas que no han creído en el Señor. Y ahorita les voy a decir muchas más, porque si nos ponemos a mirar por todo lo que tenemos que orar como iglesia local, tendríamos que separarnos en grupitos y decir, tú oras por esto, tú oras por esto, tú oras por esto, tú oras por esto, porque son tantas cosas que no alcanzaríamos a orar por todo lo que tenemos que orar. Segundo, ¿por qué debemos orar? Porque la oración nos prepara para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Yo quiero que eso lo tenga claro. La oración nos prepara para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Yo quiero que vaya a Lucas capítulo 6, verso 12 al 13. Y vamos a aprender de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, hablando de Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él no quedó toda la noche orando porque quería hacer vigilia. Él simplemente oraba porque él iba a tomar una decisión trascendental en su ministerio. Él sabía que ya tenía que iniciar el ministerio y tenía que escoger a 12 personas de confianza o a 11 personas de confianza y a uno que sabía que lo iba a traicionar. ¿Cierto? Él tenía que orar por esos 11 más el traidor. Y de Señor, muéstrame cuáles son los 11 y muéstrame cuál es el traidor. Y empezó a orar toda la noche. Señor, necesito 12. Necesito 12. No importa si son de corrientes políticas distintas, porque ahí estaban. Si usted mira, los cananistas con los otros eran contrarios. Jesús tenía dentro de sus discípulos, tenían de derecha y de izquierda. Pero él los tenía. ¿Y por qué se vivían en armonía el de derecha y el de la izquierda? Porque obedecían a Jesús. Dentro de esos discípulos Jesús escogió de todo. Escogió al que no era preparado, pero escogió a unos que tenían más preparación. Él escogió de todo. Pero ¿quién le ayudó a tomar la decisión? Su papá. Él buscó la dirección de su padre para que le dijera quiénes iban a ser esos discípulos que iban a estar con él a lo largo de su ministerio, que lo iban a acompañar. Y también yo estoy convencido, completamente seguro, que toda esa noche le alcanzó a Jesús para decir, bueno, ya me diste los 11, ahora ayúdame, dime cuál es el traidor. Porque Jesús sabía. O sea, que las cosas, las decisiones que son trascendentales en nuestra vida, tenemos que pasarlas por la oración, por buscar a nuestro Padre. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a buscar la dirección de Dios cuando vamos a tomar una decisión trascendental? Una decisión como, por ejemplo, voy a cambiarme de trabajo, ¿cierto? O una decisión, por ejemplo, ¿será que acepto a esta persona que me está cortejando, que quiere una relación conmigo? ¿Cierto? ¿Será que, Señor, me gusta fulanita? ¿Será que esta sí es la idónea? ¿Cierto? No va con esas palabras, porque así que se acerca uno a Dios con las palabras bíblicas. Señor, ¿será que esta será la idónea para mí? ¿Cierto? Y así, como también, si la cuestión es de separarse, que hemos vivido muchas situaciones de estas donde esa esposa tiene un esposo alcahueta, que pasa en trago y con otras mujeres. Y, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿me separo o no me separo? Yo, ore. Si tú me pones a decir bíblicamente, podrías hacerlo. Pero ¿es la voluntad de Dios? Eso es lo que tú tienes que averiguar. Porque muchas veces Dios obra de tantas maneras distintas. Hay situaciones donde hay matrimonios, donde hay adulterio. Pero si la persona se quiere separar, lo hace, hay adulterio. Pero si quiere hacer la voluntad de Dios, ora a Dios. Y Dios quizás le diga, no lo deje. Y Dios lo restaura, lo cambia y le da un matrimonio diferente.
Y la misma persona vivió el infierno y ahora está viviendo el cielo porque Dios le cambió la circunstancia. Pero también puede ser que la voluntad de Dios te diga, déjalo, que tengo a alguien mejor para ti, porque si está en adulterio y ya le has dado tantas oportunidades. Es la voluntad de Dios, déjalo, tengo a alguien. Y Dios cambia las cosas. Pero solo cuando hay eso. Ahí hay que buscar la dirección de Dios. Ojo, también Dios es libre y Dios nos da la libertad de tomar la decisión. Pero si usted quiere agradar a Dios y confiar que Dios puede hacer algo distinto, mejor busque su dirección. Porque usted tiene libre albedrío. Usted podría decir, ya no, tío Cacho. Ajá, pero si Dios dice, bueno, ¿por qué no lo perdonas y yo te hago verás la transformación que voy a hacer? Entonces, pero igual Dios da el libre albedrío, pero yo creo que en esa situación es mejor buscar la dirección de Dios. La dirección de Dios. Conozco muchos matrimonios que Dios ha restaurado, que Dios ha cambiado a esas personas. Y créanme, eran conocidos míos, eran tremendos. Y hoy yo los veo y digo, Dios mío, yo te veo y tú eres un testimonio vivo. Yo digo, gloria a Dios, digo yo. ¿Por qué? Porque Dios lo hace, ¿sí? Dios lo hace. Ahora, si vamos a abrir un negocio o a cerrar un negocio, primero consultémoslo a Dios. Consultémoslo a Dios. Si vamos a hacer un préstamo en el banco en este tiempo, por ejemplo, donde las tasas están altísimas, consúltalo con Dios, pero también haz tu análisis. Y después, Señor, mira, esto está así. Si Dios te respalda, hazlo, si no, no lo hagas. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si Jesús, siendo Dios, se tomó el tiempo de orar y buscar la dirección de su Padre para tomar esa decisión, preguntémonos, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Pero dice, pastor, pero es que yo siempre oro y yo no sé cómo Dios me habla porque yo soy nuevo y no tengo esa experiencia nueva. Y yo, ¿cómo sé que Dios me está dirigiendo? Mire, si usted quiere la dirección de Dios, si usted quiere que Dios le guíe en algo, si usted quiere que Dios le ayude a tomar la decisión correcta, usted lo que tiene que hacer es orar. Dios verá cómo responde, si te manda a un pastor, si te manda una hermanita de la iglesia, si te habla en la Biblia, si te cierra las puertas, si te las abre. Eso es decisión de Dios cómo responde. Usted simplemente ore. Ore. ¿Acaso Dios no sabe responder? Dice la Biblia, ¿acaso el que creó la boca no sabe hablar? Entonces simplemente usted ore. Yo a veces digo, Señor, le digo, o he visto también a hermanos que dicen lo mismo, pastor, yo no tengo esa comunión tan fluida que yo escuche a Dios, o yo no tengo el don de lenguas y por eso no interpreto. Pero yo cómo sé que Dios me está hablando. Mira, tú solamente dile, Señor, yo pongo esto en tus manos y háblame para tomar la decisión correcta porque no quiero fallarte. Solamente háblame y que cuando tú me hables yo esté seguro que eres tú que me está diciendo. Y va a suceder algo en su vida, que usted va a escuchar y va a entender que es Dios que le está hablando. Y usted, después que usted entiende que es Dios, puede venir cualquiera a decir lo que quiera. Usted va a decir, Dios me habló y punto. Ya yo lo entendí. Porque así habla el Señor. Y hay veces que tenemos que hacerlo de esa forma. Yo le digo, mire, toda decisión que usted vaya a tomar, que sea trascendental en su vida, busque al Señor. Busque al Señor. Porque el Señor le va a responder. A veces, con el paso de los días como cristianos, se nos olvidan estos principios tan importantes. Y es de vital importancia. Otro punto. ¿Por qué debemos orar? Para fortalecernos, para enfrentar las tentaciones en nuestra vida. Mateo 26:41 dice, velad y orad. Versión Reina Valera. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Desde el pecado de Adán, nuestra carne es débil. Es decir, este cuerpo desea el pecado. Nuestra carne desea el pecado. ¿Por qué? Desde el pecado de Adán para acá. Y la carne, cuando le viene la tentación, no piense que la carne le va a ayudar a evitarla. Eso existe ahí, créame. Cuando usted viene a la tentación, la carne le va a ayudar a que usted caiga, no a evitar a que usted deje de caer. La carne
tiende a caer fácilmente en la tentación del chisme, de la mentira, del enojo con resentimiento, a caer en la envidia, en el adulterio, la fornicación, el robo, de ser mal pensado, de aceptar un soborno, de caer de ir a visitar brujos o hechiceros, de ser celoso, compulsivo o compulsiva. A la carne le gusta la pelea, el pecado de la discusión, de la pelea, del grito, eso es de la carne. Los homicidios vienen de eso, de la tentación, y la carne le gusta eso. La soberbia, la avaricia, todo eso viene de allí, de que la carne le gusta el pecado. Y lastimosamente nosotros no nos hemos dado cuenta, y muchos no hemos reflexionado, que caer en una tentación a veces es más destructivo que un atraco, más destructivo que una enfermedad, más destructivo que un accidente. A veces la tentación es más destructivo que eso. Caer en una tentación puede marcar la vida de una persona para siempre. Y yo les pongo un ejemplo. En el caso más obvio en la Biblia es el caso de David. En el tiempo en que David debía estar en la guerra, haciendo su trabajo como un soldado, David se quedó en casa y se levantó tarde. Se echó su siesta de la tarde, se levantó y vio a una mujer desnuda bañándose llamada Betsabé. Y terminó cayendo en la tentación de su carne. Y esa tentación que su carne le llevó a caer en ese pecado, eso marcó la vida de David totalmente. David, de allí ese pecado o caer en esa tentación, trajo a David muchas consecuencias. Un hijo de David se acostó con todas las concubinas de David. Al aire libre, todo el pueblo se enteró que ahí estaba uno de sus hijos acostándose con sus concubinas. Fue abusada una de sus hijas, Tamar. Y uno de sus hijos tuvo 1000 mujeres, Salomón. El pecado, el caer en esa tentación, y mujeres que Dios le había prohibido que no tuviera, muchas de ellas. El caer en una tentación marcó su vida. En el caso de Nabucodonosor, por ejemplo, Dios le había dado victorias. Era un rey próspero, extraordinariamente próspero, había ganado todo. Pero como se alejó del Señor, empezó a decir: miren todo el reino y todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado con mi mano. Es decir, que por un instante le robó la gloria al Señor. La gloria es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que hemos alcanzado es porque Dios lo ha permitido. La gloria es de Dios y Dios con su gloria es celoso y no quiere que a nadie le toque su gloria. A Él le pertenece. Y en ese momento ese rey, que era uno de los más importantes en la tierra, en ese instante le quiso robar la gloria al Señor. Y en ese momento Dios lo hizo que tuviera 7 años como un animal sin cordura. 7 años. Pasados los 7 años que no tuvo, que volvió en sí 7 años después. 7 años después volvió en sí. Porque le dio la gloria a Dios. ¿Será que se demoró para reconocer que de Dios es la gloria? 7 años. 7 años para reconocer el poder de Dios. Y cuando lo reconoció, Dios le devolvió todo. Pero ¿qué hizo? Cayó en la tentación de coger la gloria de Dios, de tomar lo que no le pertenece. Si Dios una vez lo usó de alguna manera, bendiciendo a alguien, usted oró por alguien y se sanó, usted algo hizo, y usted le van a dar la gloria, dele la gloria a Dios, porque a Dios es la gloria, no suya. Dios es celoso con su gloria. Dios también nos dejó algo bien claro. A nuestra carne, a este cuerpo le gusta el pecado, y por eso tenemos una lucha interior. A la carne, a este cuerpo le gusta el pecado, le gusta el mundo y le gustan las vanidades. Y la única forma de vencer la tentación es orando. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación.
Cuando el Espíritu Santo está en ti, porque has orado, cuando venga la tentación, Él te va a ayudar para salir de la tentación. Yo me imagino que José, cuando fue tentado por esa mujer y esposa de Potifar, él había tenido su tiempo de oración con Dios, había estado con su Dios. Entonces esta mujer lo acosa y él se contiene de caer en la tentación, pero en un momento ya se ve casi vencido y mejor sale corriendo. El Espíritu Santo se lo llevó de ahí. ¿Pero por qué venció José? Porque José era un hombre justo, un hombre que buscaba al Señor, un hombre que oraba. Y yo le digo, las tentaciones siempre van a estar allí, pero si estamos fortalecidos en el Señor, sin duda no vamos a caer. ¿Por qué debemos orar? Porque orar nunca es en vano. Y es lo que ustedes de pronto decían, ahorita, no, porque oramos y esto ahora les explico. Orar nunca es en vano, nunca es en vano. Romanos 8, 26, 27 dice, de igual manera, el Espíritu Santo, porque está con mayúscula la E, dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es una realidad. Nuestra oración no es perfecta, es una oración imperfecta. Muchas veces oramos y no comprendemos muchas cosas, oramos como no conviene, oramos de pronto no conforme a la voluntad de Dios, porque no simplemente expresamos nuestra oración. Pero mira lo que hace el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y ora al Señor, ora al Padre, o más bien intercede con el Padre para que nosotros seamos respondidos de acuerdo a lo que nos conviene. O sea que usted simplemente ore, aunque de pronto lo que esté orando en el momento usted no sepa si es la voluntad de Dios o no, pero simplemente ore que el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros al Padre. Por eso tenemos que orar. Ahora, ¿por qué orar nunca es en vano? Miren, muchas personas a veces yo le escucho que expresan, oré por el gusto. En vano me pasé orando tanto tiempo y no tuve el resultado que quería. ¿Sí? Dicen, perdí mi tiempo. Algunos dicen así. Yo le digo, mire, eso es un error lo que usted está diciendo. Orar nunca será en vano. Orar nunca será una pérdida de tiempo. El solo hecho de orar ya es una bendición. Pero aunque no recibamos, porque la pasa es que ellos dicen que es en vano cuando no reciben lo que ellos querían, que a veces somos hijos criados de forma caprichosa. Pero mire, aunque no recibamos lo que queremos, el solo hecho de tener el contacto con el Espíritu Santo es una bendición. Porque Él va transformando nuestras vidas, va cambiándonos en esa comunión. Pero también vamos a recibir de Dios lo que nos conviene. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que usted ore. A veces no sabemos, Señor, yo a veces no sé cómo orar por algo. Me dicen, pastor, ore por tal persona. Pero ¿por qué quieren que ore? Yo no sé, pastor, ore. Imagínese usted. Yo no sé dónde vive, lo único que sé es el nombre. Yo, Señor, no lo conozco. Ayuda en lo que está viviendo. Mete tu mano. ¿Qué voy a hacer? Tal vez mi oración no es tan específica, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque ¿qué vamos a hacer? Y así nos pasa. A veces hay que ser más claros en la forma en la que debemos orar, pero a veces no sucede, y a usted también quizás le sucede. No, fulanito, pastor, ore por fulanito que está, o le dicen a usted, ore por fulanito que está en la clínica, está en la UCI. ¿Qué tiene? No sé, pastor, está en la UCI. ¿Ahora? Señor, sácalo de la UCI, restaura. ¿Cierto? No sabemos. Después, cuando uno va orando, se va enterando de las cosas, pero mientras hay que orar con las herramientas que tenemos. Lo que sí es seguro es que vamos a recibir lo que nos conviene. Lo que el Espíritu Santo en la voluntad del Padre pudo traer hacia nosotros.
conforme a lo que pedimos. Lo que sí debemos tener claro esta mañana es que si oramos, habrá cambios. Si oramos, habrá transformación, primero en nosotros mismos, ¿verdad? Después en los demás y posteriormente en las situaciones también habrá cambios. Pero tenemos que orar. Recuerden bien, yo creo que de pronto les quede guardado en su corazón la oración de Jabes, porque a veces se nos olvida que una oración puede cambiar todas las cosas. Una oración puede cambiar la vida de una persona. Una oración puede cambiar el destino de una persona. Y el ejemplo más claro en la Biblia, para mí, es la oración que hizo Jabes. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 al 10, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor, porque Jabes significa el dolor. A él le pusieron por nombre dolor. Estaba destinado a eso, porque eso era lo que hacían los judíos, ponían los nombres de acuerdo al destino de la persona. Y le habían puesto dolor. Pero dice la Biblia que Jabes fue uno de los más ilustres de todos sus hermanos, el más ilustre. Pero ¿qué hizo Jabes? Jabes hizo una oración que cambió su destino. Dice: e invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. 4 cosas pidió Jabes: bendición, ensanchamiento, compañía y guía, cuando dijo: si tu mano estuviera conmigo para enfrentar todas las cosas. Y lo otro que pidió Jabes en su oración fue que Dios le diera protección y lo guardara del mal. Y dice la Biblia: y le otorgó Dios lo que pidió. Esas 4 cosas cambiaron el destino de Jabes, destinado al dolor, quizás al sufrimiento, quizás a una vida distinta, pero su oración cambió las cosas. Él oró y fue el más ilustre de todos sus hermanos. Dios puede cambiar la vida de unas personas. La oración cambia las cosas. Si usted ora al Señor, puede cambiar su destino y el destino de otras personas. Por eso la oración es tan importante. Si nosotros oramos, seremos testigos del poder de Dios. Seremos testigos de lo que Dios hizo en fulanito. Mira, nosotros oramos por fulanito, estaba enfermo y oramos y Dios lo sanó. Fulanito tenía este problema y oramos y Dios lo sacó del problema. El matrimonio de fulanita con fulanito se iba a acabar, pero empezamos a orar y Dios lo restauró. Y nosotros lo hemos vivido aquí, una y otra vez. Matrimonios casi peleados, se fueron. Vamos a orar. Y otra vez están ahí. Eso lo hace el Señor. Pero tenemos que orar. Ahora, debemos orar por otras cosas. Esta como para recordar algunas cosas. Pero hay unas cosas también que son muy importantes. Debemos orar para que haya sanidad. En Santiago 5:15 dice: la oración de fe. ¿Qué hace la oración de fe? La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Tenemos que orar por los que están enfermos, no importa en el lugar donde estén. Tenemos la capacidad de tener una oración que es global. Usted puede orar por alguien que esté en otro país. Dios está allá, Dios lo puede sanar. Pues tenemos que orar, simplemente tenemos que orar para que Dios traiga sanidad. Hay muchos que están hoy en UCI, que están hoy graves, con enfermedades en las clínicas, con cáncer, con SIDA, tuvieron accidentes y están graves. Y tristemente no hay nadie que ore por ellos. Tal vez tienen a una sola persona que acude o quizás no hay nadie. Pero si nosotros oramos, Dios puede hacer algo por esa persona, aunque ni siquiera la conozcamos. Tenemos que orar también para vivir en paz y tranquilidad. Es decir, que depende de nuestra oración en gran manera que aquí en Montería podamos vivir tranquilos. 1 Timoteo 2, del 1 al 2 dice el apóstol Pablo a Timoteo: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos
especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. O sea que nuestra responsabilidad también como hijos de Dios y pertenecientes a una iglesia local como es esta, usted y yo tenemos que orar por nuestros gobernantes, por el alcalde, por el gobernador, por el capitán de la policía, por el que está manejando el ejército, por todos los que están allí dirigiendo el departamento, la ciudad, o dirigiendo el país, por el presidente, por la vicepresidenta y por todos los ministros que han puesto. Tenemos que orar por ellos, que se haga sobre ellos la voluntad de Dios. Esa es nuestra labor. Y dice, para poder vivir en paz y tranquilidad, dice claramente el texto. También tenemos que orar, y es nuestra responsabilidad, orar para que el reino de las tinieblas retroceda. Para que el reino de las tinieblas retroceda. O sea que nuestra oración a Dios tiene el poder de hacer que cosas que están dañando barrios, que están dañando calles, que están dañando ciudades cambien. Es nuestra oración. La palabra de Dios dice, ahora, el reino de las tinieblas, ¿qué trae a las ciudades? Destrucción, muerte y robo, lo mismo que trae Satanás. Hechos 12:5 dice, leamos esta historia, lo que le sucedió a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro lo habían metido en la cárcel por haber estado anunciando el evangelio de Jesús a la gente. La gente estaba volviéndose a Dios, arrepintiéndose y volviéndose a Dios. Entonces, cuando se da cuenta los que estaban allí, era Herodes, cuando Herodes se da cuenta, pone a Pedro en la cárcel. ¿Y qué hace la iglesia en ese momento? Porque allí estaban el reino de las tinieblas estaba tratando de detener lo que el reino de la luz estaba haciendo. ¿Y qué hace la iglesia? Siga leyendo conmigo, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea que la iglesia estaba contrarrestando lo que el reino de las tinieblas estaba haciendo. Y podemos ver que más adelante en el mismo capítulo, pero en el verso 11, dice el texto, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Resulta que él estaba preso. El pueblo o la iglesia empezó a orar y un ángel vino y sacó a Pedro de la cárcel. En ese momento, en ese texto que acabamos de leer, Pedro pensaba que era un sueño, pero cuando él vuelve en sí se da cuenta que está fuera de la cárcel. Y ahí se da cuenta que fue Dios quien actuó a favor de Pedro. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que orar en contra de lo que las tinieblas están haciendo. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo aquí en Montería? Yo les decía, la prostitución está aumentando, tenemos que orar. Tenemos que orar porque ya no hay 1, 2, 3 sitios de prostitución, ya hay más. Ya hay más y la prostitución ¿qué va a traer? Enfermedad y muerte. No va a traer, y divorcio, cuando se meten allá y las esposas se enteran. Entonces, ¿qué trae? Destrucción. Tenemos que orar. Montería cada vez es una ciudad más grande. Entre las ciudades más grandes es el pecado, ¿sí sabían? Entre las ciudades más grande es el pecado. ¿Por qué? Porque si usted va a las ciudades del interior, por ejemplo, que son más grandes, usted desde que llega, usted ve las cosas bien distintas aquí. Desde que llega. Hay más robo, más inseguridad, hay más consumo de sustancias, hay más gente que adora otras cosas. O sea, usted ve una cuestión más amplia. ¿Por qué? Porque entre más grande es la ciudad, más se concentra el pecado. Y nosotros tenemos que orar para que eso no se dé. Corrupción en Montería, hombre, la que tú quieres. Hemos vivido, o somos de uno de los departamentos que más ha sufrido con eso. Hoy hay gobernadores que están expuestos que están presos. Creo que la mayoría de los carruseles se dieron Joaquín Córdoba. Entonces tenemos que orar para que las tinieblas retrocedan. Ese es nuestro trabajo también. Entonces, algunos me dicen, pastor, ya oré
¿Cuánto oraste, mío? 15 minutos. Ay, ¿por qué no? Ya no tenía más que orar, pastor. 15 minutos. Te voy a pasar la lista para que sepas lo que es orar. Para que sepas que hay que orar más porque hay muchas cosas. Lógicamente sacamos el tiempo, disponemos tiempo, ¿no? Y lo que alcancemos a orar en ese tiempo y después sacamos otro tiempo. Pero a veces me dicen, no, ya 15 minutos y yo me rinde. Que yo soy eficiente. Me rinde y yo le digo, no, hay que orar más tiempo. Hay muchas más cosas por las que orar. Hay que orar de igual manera, hay que orar para que el reino de Dios avance. Asimismo, para que el reino de la tiniebla retroceda, para que el reino de Dios avance. En Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Verdad? Esa es una oración que está haciendo allí uno de los discípulos pidiéndole que Dios le ponga de nuevo en su boca para predicar, para anunciar la palabra. Y en Efesios 6:19-20 dice, y por mí, dice el apóstol Pablo, que oraran por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Entonces nosotros también tenemos que orar para que muchas más personas conozcan al Señor, conozcan del Evangelio, conozcan de Jesús, tengan una verdadera relación con Dios. ¿Para qué tenemos que orar? Para que Dios nos dé solución a las dificultades nuestras y las de otros. Yo quiero que lea conmigo Santiago 5:17. Son muchos textos bíblicos porque la Biblia habla muchísimo de la oración. Pero esta parte dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Sí, Señor. Entonces, ¿qué dice? Que ore. ¿Qué tiene que hacer? Que ore, ¿cierto? ¿Está diciendo, le está dando un consejo? No, si está pasando por dificultades, escucha el consejo y si quieres, ora. No, está diciendo que ore, ¿cierto? Está viviendo, y hay muchas personas que cuando están viviendo dificultades, cuando menos oran. Entonces, el mandato es orar. ¿Está alguno feliz? Hombre, cántele al Señor con alegría porque está feliz. Ahora, para que las preocupaciones se vayan, también tenemos que orar. Es la forma en la que Dios va a proteger nuestra mente con paz. En Filipenses 4:6-7 dice, no se preocupen por nada. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Tenemos que orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Hablen con claridad a Dios lo que usted necesita. Pero después dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Después que hacemos eso, ¿verdad? Estamos bien preocupados por una situación, oramos a Dios, le contamos a Dios todo lo que está pasando. Dice que el resultado de esa acción va a traer sobre nuestra vida algo. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La forma de tener paz en medio de las dificultades, de las preocupaciones, de las tormentas de la vida, es contándole a Dios las cosas, es orando y siendo sincero con Dios con respecto a lo que necesitamos. Por último, tenemos que orar para que todos vengan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos se salven. A veces pensamos que no, pero sí es así. El deseo de Dios es que todos se salven. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Dios es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El deseo de Dios es que todos se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Él. En Romanos 10:1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Entonces nosotros, al igual que el apóstol Pablo, tenemos que orar por otras personas para que sean salvas, además de orar por todas las cosas que le mencioné. La oración cambia las circunstancias, cambia las situaciones, cambia la vida de las personas. Es un arma que Dios nos puso y tenemos que usarla. Usted quiere ver resultados en su vida, quiere ver cambios, usted tiene que orar persistentemente. Si usted es de las personas que no ha visto ningún milagro en su vida, es porque usted no ha sido una persona que ora de forma constante. Porque toda persona que ora de forma constante va a ver resultados en su vida.
Va a ver cómo Dios responde, cómo Dios cambia y su fe se va a incrementar, porque cuando usted ora y ve que Dios responde, yo le aseguro que usted sigue creyendo y aumenta su fe. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo no sé qué problema tenga usted, qué dificultad, qué necesidad. No sé qué esté viviendo en casa. No sé si tienes problemas en el trabajo, si tienes problemas con tus hijos o si tienes problemas con tu esposo o tu esposa, o si estás a punto de tomar una decisión trascendental en tu vida. Yo no sé qué estás viviendo, pero el Señor sí sabe.